El pito. ¿Cómo se tocaba el pito? Usted sabe que por el pito de refinería se cuadraban todos los relojes de Barranca Bermeja. Todos los relojes eran cuadrados por el pito. Donde yo trabajaba, en la parte superior, ahí estaba el pito. Se tocaba automáticamente o se tocaba manualmente por intermedio del vapor. Un vapor que uno abría y él comenzaba a silbar. Ya, eso era el pito. Para el 31 de diciembre, los años que yo trabajé, que fueron casi 27 años, el gerente llamaba a esa sesión, estuviera el operador que estuviera, uno lo saludaba, le daba el feliz año y decía, déjelo sonar media hora o una hora, pero el pito estaba ahí. Yo fui el último o de los afortunados que pude sonar el pito en Barranca Bermeja. ¿Qué recuerdo le trae esa sirena? Eso espectacular. Ahí todo el mundo manejaba su reloj, el que estaba un minuto lo colocaba al día, ahí se colocaba uno al día con sus relojes. ¿Y cuáles eran las horas exactas de tocar el pito y por qué? El pito se tocaba un cuarto para las 2, 5 y cuarto, 6 de la mañana, ¿ya? Esa era la entrada. 6 de la mañana ya tenía que estar usted, el pito sonaba. Faltando un cuarto para las 6 sonaba el pito también. ¿Por qué se acabó? Bueno, yo sinceramente he preguntado y no, lo quitaron así a la gente que quedó. No, de un momento a otro se quitó y no se sonó más el pito. Pero sí tuvimos la oportunidad, es un recuerdo espectacular, tocar el pito. Que sonaba a las 10:30 y a las 4:30 y el 31 de diciembre faltando un minuto para 12 estaba sonando. El pito para Barranca Bermeja en el siglo pasado era un punto de mira, de señalamiento para todas las actividades de todos los barranqueños y fundamentalmente los vinculados a Ecopetrol. Ese pito fue montado en el año 1922 por ingleses y por gringos y lo ajustaron a un reloj automático que hay en la planta eléctrica. Y ese pito tenía una cobertura que copaba todo Barranca y los barrios aledaños de la época. Pues era como un despertador y sabía uno que a qué horas tenía que salir, a qué horas a almorzar y a llegar también al trabajo. Tenía unos horarios y unos horarios que eran como alertar a la gente, ponerla en la dinámica de que cumplieran con los horarios fundamentalmente de inicio de labores. El pito que lo hacía levantar a uno en carrera a despachar desayuno para que el esposo se fuera a trabajar y esperar que sonara a las 10:30 y ya sabía uno que ya venía a buscar el almuerzo. Todos los habitantes de Barranca Bermeja nos movíamos alrededor del pito. Ese era nuestro patrón de vida para iniciar o dejar labores. Aquí la gente se acostumbró a almorzar a las 11 de la mañana y por la tarde terminaba propiamente las labores a las 4 inicialmente y luego a las 4:30. Era símbolo como de puntualidad en los quehaceres de las familias porteñas. El pito tenía que ver la cultura barranqueña y sus áreas circunvecinas, que era motivador en los horarios de trabajo. Y pues en esa cultura pues vivía el jolgorio de las fiestas, la alegría de esa época sobre el río Magdalena, y todos los trabajadores tenían, y la población de Barranca Bermeja tenía que ver con el pito como cultura de trabajo y de la historia de Barranca Bermeja. Para mí eso era un reloj. Era el reloj que cuando sonaba ese pito ya uno tenía que saber que tenía todo listo, que los niños para el colegio, que el almuerzo, que todo era programadito con el pito. Ese era el reloj de aquí de Barranca, pues para mí pues era un reloj porque eso se oía en todo Barranca y era
el que le marchaba a uno el día.